Ok, entonces vamos a trabajar con el teorema del límite central. Si quieren ver una explicación de cómo funciona, entonces hay un video de 3 Blue, 1 Brown, que es muy didáctica, sobre la idea de con animaciones de cómo se comporta esto. En general, haciendo un resumen rápidamente, lo que ocupamos es lo siguiente: que las variables sean independientes, que todas sigan la misma distribución. Entonces, vean aquí los índices de la variable. Vean que tengo variables distintas, pero la media es la misma en todas. Y la varianza, aunque tenga variables distintas, es la misma en todas. ¿Ok? Entonces, si tenemos esas tres propiedades y dos, ¿verdad? Las que hemos dicho. La tercera es que la varianza es finita, pero lo estamos diciendo porque no da un sigma cuadrado. Entonces, si cumplimos esas tres propiedades, son independientes, la misma distribución y la varianza es finita. Entonces, cuando n tiende a infinito, esto se cumple cuando n tiende a infinito. O sea que por lo general, para un n que no es finito, esto es una aproximación. Mientras más grande el valor de n, es mejor. Otra vez, cuando n tiende a infinito, es una normal, porque es un límite, pero si n no es infinito, es una aproximación. Entonces, ¿qué es lo que se ha mostrado? ¿Para qué valor de n es una buena aproximación? Para un valor de n grande. Pues resulta que ese valor es 30. En general, si tenemos al menos 30 muestras, entonces ya tenemos una buena aproximación con la normal. El problema que nosotros tenemos en los ejemplos es que siempre van a ser variables aleatorias mutuamente independientes, siempre van a seguir la misma distribución, ¿verdad? Porque vean que no estamos pidiendo ninguna distribución. En el caso de que fueran normales, no tendríamos que pedir esto. Las normales son menos estrictas, eso se había analizado en otro video, pero en el caso en general, entonces podemos aproximar mediante este resultado. Muy bien, entonces vamos a hacer este primer ejemplo. Tenemos una vida útil, la duración media. Vamos a usar 25. ¿Okay? Vamos a usar la unidad como miles. Entonces, 25.000 horas y una desviación estándar de 1. ¿Cómo hago yo para diferenciar por lo general en un ejercicio si me están pidiendo una suma o un promedio? Pues en realidad es muy sencillo. Si en el ejercicio aparece la palabra promedio, pues es un promedio. Y si no aparece la palabra promedio, entonces es una suma. Otra razón es porque esto que está aquí es la media de la suma, ¿verdad? Y esto sería la media del promedio. Van a ser valores que están cercanos al valor que nos están preguntando en el ejercicio. Y aquí lo que quiero comentar es lo siguiente. Esto yo lo puse aquí con varianza, pero por lo general se usa la desviación estándar. Entonces nos quedaría sigma raíz de n y este nos quedaría sigma raíz de n, ¿verdad? Entonces, multiplicado cuando es una suma, dividido cuando es una media. Listo. Entonces tenemos una media de 25.000 horas, una desviación estándar de 1.000 horas. Entonces, compramos 50 bombillas LED. Vean que no nos dicen la distribución, no nos dicen que es normal. Compramos 50 bombillas LED. Entonces, A. Vean que no aparece la palabra promedio, es decir, probablemente nos están preguntando por una suma. Esta suma no podemos aproximar mediante una normal, donde la media, recordemos, la media para una suma es n por mu y la desviación estándar para una suma es sigma raíz de n. Entonces, la suma aquí sería multiplicar n por mu. Sería hacer esto, 1250, y la desviación estándar sería 1 por la raíz de n, que son 50. Y nos preguntan cuál es la probabilidad que la suma sea mayor
a 1255 miles de horas. Y vean, como les dije, que tiene sentido. Tenemos un promedio de 1250 y nos preguntan la probabilidad que sea mayor a 1255. Entonces, todo bien por acá. Eso sería lo mismo que calcular 1 menos la probabilidad de que ese sea menor o igual que 1 de que 1255. Y como dijimos que es aproximadamente una normal, entonces esto sería aproximadamente 1 menos phi de 1255, le restamos la media que es 1250 y lo dividimos entre la desviación estándar que es la raíz de 50. Pues en este video no estamos usando una tabla completa de la desviación estándar, sino que lo que estamos usando es una tabla donde tenemos solo el valor de la izquierda, los valores negativos. En este caso, cuando calculamos este valor nos da que es 0.7071 y entonces no podemos usar la tabla. Para pasar de un valor positivo a uno negativo, entonces simplemente aplicamos la propiedad de que 1 menos phi de z es lo mismo que phi de menos z. O es la misma. Phi de z es lo mismo que 1 menos phi de menos z, ¿verdad? Cualquiera de las dos es la misma. Tenemos 1 menos phi de un valor positivo, entonces sería buscar en la tabla un valor menos 0.71. La tabla usa 2 decimales, entonces tenemos que redondear. Vamos a borrar esto. Ay, pucha, lo cerré sin querer. Tabla de examen. Menos 0.71. Acá. Nos fijamos en la columna. Aquí tenemos el 1. ¿Okay? Y entonces en menos 0.71 era 2389. Esta sería la probabilidad de que la suma sea mayor a 1255 miles de horas. Ok, vamos con la B. Volvemos a tener n igual 50. Y queremos poner una probabilidad de cierta cantidad de horas que en el caso de que si no supera esa cantidad, entonces vamos a dar una oferta en la siguiente compra y queremos que el 95% de los paquetes no califique. O sea, queremos que el 95% duren al menos 6 horas y solo un 5% dure menos de esa cantidad, que es cuando vamos a dar un descuento. Vean que aparece la palabra promedio. Pues quiere decir que estamos trabajando con promedio en el B. Entonces, estamos en el B. Tenemos el promedio que vamos a aproximar mediante una normal, donde la media va a ser igual a, la media del promedio es la media, la misma del original, que era 25.000, y la desviación estándar del promedio es, la desviación estándar del promedio es la desviación estándar sobre raíz de n, y la media del promedio es la media. Entonces sería la desviación, que era 1, sobre raíz de n, que son 50. Entonces para esto, aquí tenemos la media, nos está pidiendo un valor de c. Vamos a pensar un ratito. De tal manera que el 95% sea más grande que el valor de c, o sea, solo el 5% sea más pequeño. Vean que tiene sentido entonces que el valor de c esté aquí y que aquí haya solo un 5%. ¿Okay? El 95% restante es más grande, entonces no vamos a tener que dar. Si duramos menos de C, hacemos un descuento, y si somos más grandes que C, en el 95% de los casos no damos descuento. Entonces, lo que queremos calcular es la probabilidad de que que el promedio sea menor que C en un 5% de los casos. ¿Okay?
Como ya es el resultado de la probabilidad, entonces nos vamos al relleno de la tabla, 0.05 y buscamos 0.05. Aquí está en el medio, eso es menos 1.645. Entonces, para convertirlo a una distribución normal estándar, agarramos C, le restamos la media, que es 25, lo dividimos entre la desviación estándar, que es 1 sobre raíz de 50. Queremos que esto nos dé 0.05, así que esto que está aquí adentro debe ser menos 1.645. Y lo igualamos. C menos 25 multiplicado por la raíz de 50 es menos 1.645. Entonces sería ser menos 1.645 entre la raíz de 50 más 25. Y entonces nos queda que C es 24.77. Ok, redondeando. Entonces la respuesta sería 2000 algo no me gusta. La media es 25 en miles. Sí. Entonces, la respuesta sería decir que el valor de C serían 24.770 horas. 4.767, vamos a decir 770 horas. En promedio, en un paquete de 50 bombillas, eso es importante. Si agarramos y usamos las 50 bombillas y calculamos el promedio de duración de cada una de esas 50 bombillas, podemos ofrecer 24.770 horas y eso va a ser cierto en el 95% de los casos. Entonces, en este otro ejemplo tenemos una distribución que tiene una media de 300 y una desviación estándar de 21.2. La ganancia mensual, o sea, estamos hablando 30 días, N vale 30. Vean que no estamos hablando de promedio, y no estamos hablando de toda la ganancia mensual, por eso son 309.100, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos 9.100. ¿Qué tendríamos para la parte A? Tenemos una suma que sería aproximadamente una normal, donde la media sería, acordémonos que para la suma es n por mu, y la desviación estándar para la suma es sigma raíz de n, ¿verdad? Entonces, en este caso tendríamos que n vale 30, mu vale 300, n por mu sería 9.000. Y la desviación estándar de la suma sería la desviación estándar 21.2 raíz de 30. Entonces, con eso nos preguntan cuál es la probabilidad de que la suma sea superior a 9.100. Que eso sería 1 menos la probabilidad de que la suma sea menor o igual que 9.100. Y entonces eso sería aproximadamente 1 menos phi de 9.100 menos el promedio, que son 9.000, entre la desviación estándar, que es 21.2 raíz de 30. Y esto que está adentro da positivo, es 0.8611, que redondeamos a 0.86. Y como es positivo tenemos que hacer 1 menos. Y como ya tenemos 1 menos se cancelan, entonces esto es aproximadamente phi
de menos 0.86, que es lo que tenemos que buscar en la tabla. Menos 0.81, 2, 3, 4, 5, 6, 19,49. Okay, esa sería la parte A. Okay. Tamaño de la muestra, si queremos que el 95% de la ganancia diaria promedio esté entre 299 y 301. Entonces, para este caso no sabemos N, estamos hablando de el promedio. El promedio, si el N es grande, es una distribución normal, donde la media del promedio es justamente la media misma, es decir, 300, y la desviación estándar del promedio va a ser la desviación estándar entre la raíz de n. Perdón, porque no conocemos n, sería así. Entonces, lo que queremos es que aquí está la media entre este valor, que sería 301 y 299, ¿verdad? Porque está justamente centrado, ajá. Dice que queremos que esté el 95%. Entonces, lo que nos interesa es esta cola de acá. Esta cola, entre las dos colas habría 5%, así que esta cola es de 2.5%, o lo que es lo mismo, 0.025. Ese es el valor que tenemos que buscar en la tabla, y en vez de esto, para buscar en la tabla, o sea, lo que queremos es que phi de 299 menos la media, que es 300, eso no cambia, entre la desviación estándar 21.2 sobre la raíz de n, queremos que esto tenga un área de 0.025. Estoy buscando a ver dónde lo encuentro. 0.025. Aquí está. 91, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1.96, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es menos 1.96. 299 menos 300 entre 21.2 sobre raíz de n es igual a menos 1.96, porque es el relleno, es igual a la probabilidad. Y entonces, vamos a ver cómo nos queda esto. Esto nos queda menos raíz de n sobre 21.2. Va a ser igual a menos 1.96. En otras palabras, la raíz de n sería 41.552 y elevamos eso al cuadrado. Y n nos quedaría 1726, redondeado 1727, porque es un valor de n. Y además siempre redondeamos para arriba para estar seguro, porque siempre preguntan. Entonces, gente, vean que es el valor de n. Entonces, eso es el tamaño de una muestra, no podemos poner decimales. Cuando nos piden un valor, ¿verdad? En una tabla de estas yo sí puedo poner decimales, no pasa nada. Pero un valor de n no tiene que ser entero. Entonces, esta sería la respuesta. Obviamente esto es mayor que 30, así que la aproximación es bastante buena. Entonces, tenemos que tener esa cantidad para asegurar que el 95% esté entre esos dos valores, en el 95% de los casos. En otras palabras, agarramos una muestra de tamaño 1727 elementos y calculamos el promedio de esa muestra, y en el 95% de los casos debería de estar entre
299 y 301. Muy bien, vamos a ver qué sigue. Mutuamente independientes. Pero es que todas estas son normales. Este ejercicio no debería de estar aquí. Me lo voy a brincar, perdón. Esto no debería estar aquí porque esto es normales. Entonces, ¿verdad? Esto es un promedio de normales. Y en el promedio de normales las distribuciones pueden ser distintas. Entonces no estamos en TLC. Me lo voy a brincar. Bueno, está bien. Tienen razón. Vamos a hacerlo. Al fin y al cabo se hace más o menos con las mismas fórmulas. Aunque no es lo mismo, se hace con las mismas fórmulas. Entonces, vamos a ver qué es esto que está aquí. En las normales, el promedio también es una normal, no es una aproximación, donde la media es el promedio de las medias, es decir, sería sumar las medias y dividirlos entre la cantidad que sería n. Y la desviación estándar es 1 sobre n por la suma de las... Era así, 1 sobre n por la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. ¿Okay? En este caso, todas las varianzas son iguales. Entonces, ¿qué tenemos en este ejemplo? Tenemos que n vale 15. Tenemos que todas las desviaciones iguales, las desviaciones estándar son iguales, así que son 2. Entonces, como estamos en un promedio, quiere decir que la desviación estándar del promedio va a ser igual a la desviación estándar sobre la raíz de n, porque todas son iguales. Aplica para normales y aplica para TLC, ¿verdad? Para el teorema del límite central. Entonces esto sería 2 sobre la raíz cuadrada de 15. Ya tenemos este. Lo que nos falta calcular es quién sería mu de x, porque sería sumar. Entonces esto sería 1 sobre 15, la suma desde i igual a 1 hasta 15 de 10i. ¿Verdad? Tengo que sumar todas las medias porque cada una de las medias es 10i. Entonces sacamos el 10 afuera porque es una constante y nos queda la suma desde i igual a 1 hasta 15 de i. Ustedes pueden hacer esto con la calculadora o pueden haber dejado el 10, lo que sea, pero en todo caso esta es la suma de Gauss, que no sabemos de memoria, que sería n por n más 1 dividido entre 2. Se nos va este 15, la mitad es 8, así que el promedio, la media del promedio es de 80. Porque no son todas iguales, todos tienen un valor distinto, que empieza en 10, 20, 30, 40, hasta 150. Entonces, cuando usted agarra una de 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 160, que están en promedio, 150, y le saca el promedio de eso, entonces va a dar un promedio de 80. Ya está. El problema era nada más calcular este valor y este valor. Y ahora nos piden la probabilidad de que el promedio sea menor o igual o menor estricto, que es 79.5. Y como estamos con normales, no es una aproximación. 79.5 menos 80 sobre la desviación estándar, que es 2 sobre raíz de 15.
Y esto nos da phi de menos 0.9682, que tenemos que redondear a menos 0.97 para poder usar la tabla. Vean, importante, este valor es 5 o más, entonces redondeamos el segundo decimal, menos 0.97, 1660. Esa es la probabilidad de que el promedio sea menor que 79.5, 1660. Ok. Muy bien, ahora volvemos a TLC. Entonces tenemos que la media son 35, la desviación estándar es de 8. Entonces en el A tenemos que se entregaron 200 pedidos y aparece la palabra promedio, así que vamos a usar un promedio. Entonces tenemos el promedio, no nos dicen qué tipo de distribución es, así que la vamos a aproximar mediante una normal. Con esta cantidad es muy buena aproximación. Tenemos que la media del promedio es la misma que tenemos, o sea 35, y la desviación estándar del promedio es la desviación estándar sobre la raíz de n. Es esto. Y entonces nos están preguntando cuál es la probabilidad de que el promedio esté, la entrega, entre 32 y 36 minutos, inclusive ambos extremos. Pero gente, estamos en continuo, así que esto no nos afecta en absolutamente nada. Entonces esa probabilidad va a ser aproximadamente, calcular con 36. Vean que no es discreto, ¿verdad? Es continuo porque es un tiempo de entrega y el tiempo es continuo. 36 menos la media, que es 35 sobre 8 raíz de 200, menos phi de 36 menos 32 sobre 8 sobre la raíz de 200. ¿Okay? Entonces, redondeando de una vez, nos queda 1.77. Es 1.70, bueno, no, dejémoslo largo. Es 1.7677, bueno, de hecho 78, redondeando también este, menos phi de... Este está malo, ¿verdad? Esto está malo, perdón, gente. Es el valor 32 menos la media, que es 35. Y me parece que eso da menos 5.3033. Ok, entonces lo primero es que este valor está fuera de la tabla y este valor está positivo. Entonces hacemos el valor negativo, 1 menos phi de menos 1.77. Vean que este valor se pasa, es más grande de 5, así que escribimos así, menos phi de menos 5.30. Ya dijimos que en la tabla no tenemos este valor, ustedes pueden revisar, ya sabemos que la probabilidad de estar más pequeño de aquí, o sea, tenemos una distribución aquí, estamos por acá. Estamos tan largo que esta área de aquí es casi 0, por eso es que no aparece. Entonces solo nos interesa el de menos 1.77. Insisto, vean que llegamos hasta menos 3.9 y estamos preguntando por menos 5. Entonces no estamos ahí y ya a partir de esa fila vean que todos son 0. Entonces más negativo va a ser 0 con más razón. Menos 1.77 sería acá, 0.0384.
y eso daría 0.9616. Esta sería la respuesta de la A. Vamos con la B. Supera las 120 horas, no hay promedio. La cantidad de pedidos sigue siendo la misma. La media es 35, sigma es 8. N sigue siendo 200. Y ahora queremos calcular la suma, que lo vamos a aproximar mediante una normal, donde la media de la suma sería 200 por 35 minutos. 7000, vamos a ver en qué nos lo están preguntando. 120 horas, esos son 7000 minutos, así que vamos a dividirlo entre 60. Dejémoslo en 7000. Mu de la suma son 7000 y la desviación estándar de la suma va a ser 8 raíz de 200. Y lo que nos están preguntando es la probabilidad de que la suma supere 120 horas. 7200, ¿verdad? Estos son 120 horas en minutos, porque la media la tenemos en minutos. Entonces la probabilidad de que este sea mayor que 7200 es 1 menos la probabilidad de que ese sea menor o igual que 7200, y esto lo vamos a aproximar con 1 menos phi, 7200, le restamos la media y lo dividimos entre la desviación estándar. Esto nos va a dar positivo, así que quitamos 1 menos y nos quedaría phi de 1.77, porque siento que este valor ya lo hicimos. Perdón, menos, ¿verdad? Porque ya había quitado este 1 menos. Por eso ya lo estamos poniendo negativo y ese valor lo acabamos de calcular. Y dijimos que era 0.0384. Okay. Gente, yo espero que ya a estas alturas estén poniendo pausa y estén resolviéndolo ustedes y verificando nada más la solución. Tenemos n igual a 100. No habla de promedio, así que estamos hablando de una suma. Y entonces la media de la suma sería 100 por 2.02, es decir, 202. Y la desviación estándar para la suma va a ser 0.04 raíz de 100, que son 10, es decir, 0.4. Y lo que estamos preguntando es la probabilidad de que la suma esté entre 201 y 203. Esto no es una cantidad discreta, estamos hablando de líquido. Y vean que está centrado en la media, entonces esto sería, como estamos igual a ambos lados, ¿verdad? Aquí tenemos 202, 201 y 203. Exactamente este pedacito es igual a este, así que no solo nos fijamos en esto de acá. Sería 1 menos 2 veces, bueno, aproximadamente 1 menos 2 veces phi de 201 menos la media, que son 202, sobre la desviación estándar, que es 0.4.
Y eso sería 1 menos 2 veces phi de menos 2.5, que son 0.0062. Entonces sería 0.9938. Ok. Eso es, vean que la desviación es muy pequeña, es de 0.04, ¿verdad? Entonces, aunque al hacer la suma aumentamos a 0.4, la desviación estándar sigue siendo muy pequeña. O sea, es de 0.4, y entonces cuando nos movemos 1, vean que nos estamos moviendo, bueno, justamente esta cantidad, 2.5 desviaciones estándar, que es mucho. Si lo vieron en el video, ya saben que esto es, anda más del 90%. Esa es la razón por la cual no da tanto. Vamos con la parte B. A ver qué dice. Cantidad promedio. Estamos hablando de promedio. Queremos el 95% entre 2.204 y estamos preguntando otra vez el tamaño mínimo de la muestra. Entonces no tenemos n, tenemos el promedio, que es una normal, donde la media es la misma media que ya teníamos, 2.02, ajá. Y la desviación estándar es de 2.02 sobre la raíz de n, que no conocemos. Y justamente lo que queremos encontrar es n, tal que la probabilidad de estar centrados, 2 y 2.04, sea mayor al 95%. Entonces, nuevamente, estamos aquí, ya esto lo habíamos hecho, tenemos aquí el 95%. Entonces, queremos que esta cola que está aquí sea del 2.5%. ¿Cuál es el valor de n para eso? Entonces, en otras palabras, queremos que phi de 2 menos la media, que es 2.02, sobre sigma, ¿de dónde agarré yo ese 2.02? No es cierto, ¿verdad? 0.04. 0.04 sobre la raíz de n, sea 0.025. Ya hemos visto esto. Este es este de acá, menos 1.96. Entonces queremos que todo esto, queremos que todo esto sea menos 1.96. Este no me gusta tanto porque n nos dice que da 15.366. Lo cual vean que estamos hablando de una cantidad, entonces queremos asegurar. Entonces la respuesta sería, siempre tomemos un poquito más, ¿verdad? Eso nos asegura, digamos para arriba, que la cantidad que tomamos sea la apropiada para asegurar que el promedio esté por ahí, lo cual, quién sabe, porque no cumple que n sea mayor o igual que 30, entonces quién sabe cómo será esta aproximación, pero como no es una binomial, ni siquiera no hay forma de saberlo porque no nos dicen qué tipo de distribución es. Bueno, cualquier cosa, si cometí un error ahí pueden mandar un mensaje al grupo si me equivoqué, pero en principio yo diría que lo estoy haciendo bien.
Esto. Ok. No sé. No me gusta que no cumpla eso, pero bueno, si pasa en el examen, ni modo, siguen ustedes. No se van a quedar ahí pegadillos. Distribución desconocida. Lo digan o no lo digan, no da igual. Vamos a cambiar de color. La media dice que es 1.85. La desviación estándar es de 0.2. Vean que para el A no aparece la palabra promedio, así que estamos hablando de una suma que vamos a aproximar con una normal, donde la media sería 1.85 por n. N en este caso son 50, bueno, para los dos casos. Entonces, en promedio esto suma 92.5, lo cual está bien porque estamos hablando de 90 kilogramos. Y la desviación estándar de la suma es la desviación estándar por la raíz de n. En la suma se multiplica, en la media se divide por la raíz. Entonces nos están preguntando cuál es la probabilidad de que la suma sea menor de 90. Y esto es aproximadamente phi de 90, le restamos la media, lo dividimos entre la desviación estándar. Y nos vuelve a dar el valor de menos 1.77, que ya lo habíamos calculado, que es 0.0384. El n vuelve a ser 50. Vean que aparece la palabra promedio, entonces estamos hablando de un promedio que vamos a aproximar mediante una normal, donde la media de la normal va a ser la misma media de 1.85 y la desviación estándar, perdón, la media del promedio. La desviación estándar del promedio va a ser la desviación estándar sobre la raíz de la cantidad, que serían 50. Y nos preguntan que sea por lo menos 1.89. Uno menos phi de 1.89 menos la media, que es 1.85, entre la desviación estándar. Vean que esto da positivo, nos ocupamos cambiarle signo, así que 1 menos menos nos da phi, y vamos a ponerlo de una vez negativo. 89. Y esto dice que da más o menos raíz de 2, ¿verdad? 1.4142. Acuérdense que esto es lo que hace que le cambiemos el signo acá. Lo que sigue aquí son 4,2, entonces no es 5 o más que 5, no es mayor que 4, entonces lo dejamos así en el redondeo. Menos 1.4142.0778. Ok, listo. Muy bien, creo que aquí vamos a volver a ver, porque en cierta forma en realidad es por el teorema del límite central con binomiales.
Entonces las binomiales las ponemos aquí otra vez. Tenemos una probabilidad de 0.01, gente. Tengan cuidado con los ceros cuando es una probabilidad menor del 10%. Tenemos un lote de 500 pastillas. Y lo que queremos es la probabilidad de que X entre 3 y 8 pastillas inclusive no cumplan con los estándares. Entonces nos están diciendo que usemos la aproximación y la binomial. Entonces empecemos con la aproximación. En este caso, para usar la aproximación, ocupamos calcular la media, que sería n por p. 5, vean que es justo el valor, ¿verdad? Habíamos dicho que n por p tenía que ser 5. Y la desviación estándar, que va a ser la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. Entonces sería 5 por 0.99. La raíz cuadrada de 4.95. Entonces, usando la aproximación, la probabilidad de que x esté entre 3 y 8, por corrección tendríamos que usar entonces aquí tenemos 8 y aquí tenemos 3 y tenemos que incluir los dos valores. Entonces para 8 vamos a llegar hasta 8.5 menos la media entre la desviación estándar menos phi, y para 3 vamos a usar 2.5, ¿verdad? Pues tenemos que incluirlo. Okay. Esto nos da phi de 1.57, ya está redondeado, ¿sí? Menos phi de menos 1.12 y ya está redondeado. Lo que sigue es un 3 en este último y en el primero también. Está positivo, entonces tenemos que pasarlo a negativo. Menos 57.0582 y menos 1.12, 1314. $81.64. Okay. Nos faltó calcular la probabilidad real. Esa probabilidad es la suma desde x igual a 3 hasta 8. De 100 escogemos x porque es una binomial. Ay, pucha, no. ¿Cuál 100? De 500. Escogemos x. Nos quedaría p a la x y 1 menos p, ¿verdad? Que es 0.01 a la 500 menos x. Entonces vamos a ver. Vamos a calcular la suma. Entonces tenemos la binomial de 500, escogemos x por la probabilidad a la x por 1 menos p a la 100 menos a la 500 menos x. Y el intervalo va a ser de 3 a 8.
Bueno, usando un lenguaje de programación que se llama Julia, este me dice que da 0.8095 y esto nos dio 8164. Sí, ¿verdad? Está muy parecido. Esto es casi un 81% y esto es un poco más de 81. Entonces está parecido, tenemos una buena aproximación. Si nuestra calculadora no pudiéramos, o sea, esto porque es muy fácil de calcular porque estamos usando computadora. Aquí lo único que estamos es tabla y la calculadora en las cosas básicas, entonces para no tener que ocupar una calculadora poderosa, pues está perfecto. Ok. Vamos a ver. Entonces una batería tiene una distribución gamma. Estamos hablando de una gama donde la esperanza es 2 y la varianza también es 2. ¿Ok? Ok. Vean que nos están pidiendo por la probabilidad de cierta cantidad, de que una cantidad duren más o menos que algo. No nos están pidiendo un promedio de la duración de 100 baterías, que lo podríamos hacer con normal, ni el total de la duración de 100 baterías, que igual lo haríamos con normal. Entonces, en este caso, tenemos que, como cada una dura 2 meses, nos están preguntando primero por la primera parte, que es cuál es la probabilidad de que una dure menos de un mes. Entonces, para eso necesitamos calcular los parámetros. Acordémonos que en la gama, la varianza entre la esperanza nos da el parámetro beta, que va a ser 1, y además, como esto es alfa por beta, y beta vale 1, quiere decir que alfa vale 2. Entonces ya tenemos los parámetros. Con esos parámetros nos piden la probabilidad de que una batería dure menos de un mes. Eso sería usando la gama incompleta, el valor entre beta y el valor de alfa, que sería 2. 1, 2. 1 en y, 2 en alfa, 0.0264. No, 0.264. Esa es la probabilidad de que una batería dure menos de un mes. Y entonces ahora lo que sigue es una binomial. Con esa probabilidad y tenemos n, que son 100. ¿Okay? Esa es la probabilidad de durar menos de un mes. 100 son las baterías. Entonces X es igual al número de baterías que duran menos de un mes. ¿Okay? Entonces lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 20. Ok. Entonces aquí tenemos 20, queremos que el número sea mayor, o sea, no lo queremos incluir. No queremos incluir a la hora del 20, entonces si lo aproximamos con una normal, para aproximarlo como una normal tenemos que sacar primero la media, que sería 26.4, y la desviación estándar, que sería 19.43. ¿Okay? Entonces, usando una aproximación de la normal, nos daría
20, esto sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 20, me equivoqué, bueno, todavía no me he equivocado, sí, menor o igual porque es por complemento para allá, entonces lo hacemos con 20.5, igual, ¿verdad? Mayor estricto que 20 es 20.5 y menor o igual es 20.5. Vean que aquí estamos usando una aproximación, entonces 20, bueno, vamos a ver, esto es aproximadamente una normal con estos valores. Entonces, este valor va a ser aproximadamente 1 menos fin de 20 menos la media, que es 26.4, entre la desviación estándar y esto que está aquí adentro nos da menos 1.45 redondeado, así que menos 1.41234.0735. $92.65. Esa sería la probabilidad de que más de 20 baterías duren menos de un mes. Tan alto. ¿Será la desviación estándar? Me parece demasiado alto. Bueno, son 100. Bueno, igual ya saben, si ven un error me regañan por el grupo. Ok. Se quiere estudiar la probabilidad de ganar un peluche en una máquina de garra. Para esto realizamos 70 intentos. Queremos averiguar la probabilidad. Y entonces X es el número de peluches en 70 intentos. Y entonces nos dimos cuenta que la probabilidad de ganar al menos 10 peluches es de un 30%. ¿Ok? Entonces lo que nos están preguntando es cuál es el valor de P. Vean que obviamente esto es una binomial. Donde tenemos que la media es n por P. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de n por P por 1 menos P. Y vean que no tenemos el valor de P. ¿Verdad? Eso es justo lo que tenemos que calcular. Entonces, en estos casos donde no tenemos n o donde no tenemos p en una binomial, sí o sí hay que usar la aproximación de la distribución normal. Y entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual que 10 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 10. Y esto nos da 0.3. En otras palabras, la probabilidad de que x sea menor que 10 sería 0.7 de un 70%. Vean que como ese es más del 50, aquí tenemos el 50%. ¿Okay? Estamos por acá. Aquí tenemos el 70%, entonces quiere decir que esta cola es de un 30%. Como tenemos una cola de un 30%, vamos a usar esta de acá. Esta cola también es del 30%. Entonces, en vez de usar este valor de acá, pongámoslo z, ¿les parece? Pongamos que esto es 0, pongamos que esto es z, vamos a trabajar con menos z, 30%.
Entonces, queremos que para tener 0.7 o un 70%, no, para tener un 30%, porque el 70% no aparece aquí. Entonces, para tener un 30% estamos acá. Vamos que punto 3015 sería menos 52. En 30% este valor es menos 0.52. Entonces, con la aproximación quiere decir que phi del valor de x menor que 10. Aquí tenemos la barra del 10 y queremos que sea menor que ese valor, o sea, 9.5 menos la media, que va a ser 70p, sobre la desviación estándar, 70p por 1 menos p. Queremos que sea 0.7 y ya vimos que el negativo de este valor, es, dijimos, se me olvidó, menos 0.52. O sea que ese valor es 0.052. Entonces acuérdense que ustedes aquí usan el sol de la calculadora para resolver esto, porque tenemos una cuadrática. Entonces denme un chance mientras yo lo resuelvo en la compu, pero a mí me va a dar, yo sí lo resuelvo como cuadrática y a mí me da entonces dos resultados. Entonces tenemos 9.5 menos 70 por p igual a 0.52 por la raíz cuadrada de 70 por p por 1 menos p. Elevamos todo al cuadrado. Lo resolvemos. Y a mí, que no estoy usando el sol de la calculadora, sino estoy resolviendo como cuadrática, me da dos posibles valores. Me dice que p es 0.1158 y me dice que p es 0.1584. A ustedes les va a dar el correcto si usan el sol así como está. Entonces déjenme pensar. El valor de 10. Hijo de pucha. No, más fácil probar los valores. Entonces vamos a probar esta cosa y cambiamos p por 0.1158. Ok, parece que está bien. Y si lo cambiamos por 1584, no da bien. Entonces, la respuesta correcta es que la probabilidad es más o menos 0.1158. Vamos a resolver la pregunta. Esa es la probabilidad de ganar un peluche. 11% de probabilidades. Gente, todavía faltan un montón de ejercicios, no creo que los haga todos, vamos a hacer tal vez algunos más, a ver, rápidamente. Sandías en cajones de 40 unidades, el peso de cada sandía tiene una media de 850 gramos, una desviación estándar de 100 gramos, vende 1000 conos por kilogramo, un cajón. Okay. Si son 1000 colones por kilogramo, para tener más de 35.000 colones, ocupamos que el peso sea mayor a 35, ¿verdad? Obviamente con estas cantidades lo que queremos es aproximar X con una normal. Vean que en ningún lado aparece el promedio y de hecho yo quiero ganar, entonces tengo que sumar todos, así que estamos hablando de una suma. La media de la suma va a ser 850
por 40 entre 1000. 34 kilogramos en promedio. ¿Ok? Pues estoy usando miles, 35 kilos y me están dando todo en gramos. Entonces esto sería 0.85 kilogramos y la desviación estándar sería 0.1 kilogramos. ¿Verdad? Esos son 100 gramos, son 0.1 kilogramos. Entonces la desviación estándar de la suma va a ser 0.1 la raíz de n, que es 40. Entonces con esto calcular la probabilidad de que la suma sea mayor que 35 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que la suma sea menor o igual que 35. Esto nos va a dar positivo, así que nos va a quedar phi. Bueno, va a quedar 1 menos phi de 35 menos la media, que es 34, entre la desviación estándar, 0.1 raíz de 40. ¿Okay? Y esto nos da positivo redondeado 1.58 con el 1 menos. Sabemos que es lo mismo que phi de menos 1.58. 0.0582. Siento que ya lo hice. Ok, vamos con este. P es de 0.07. N no lo conocemos. Y entonces para ese N, X va a ser igual al número de accidentes para esa cantidad de N, ¿verdad? Entonces vean que o no tenemos P o no tenemos N, pero estamos en una distribución binomial. Y entonces en esta binomial, como no tenemos n, tenemos que aproximarla usando una normal. Y entonces ocupamos calcular la media. Perdón un ratito. Y tendríamos que la media de la binomial va a ser 0.07 por n. Y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza, que va a ser 0.07 por 0.93, 0.0651 n. La raíz cuadrada de 0.0651 n. Entonces, la probabilidad de que x al menos sea mayor o igual que 20 dice que es 0.25. Esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 20, pues estamos en una binomial. Entonces nos queda que la probabilidad de que x sea menor estricto que 20 es de 0.75, que es mayor que 0.5, así que estamos de este lado. ¿Okay? Entonces ya sabemos que cuando calculemos el valor vamos a calcular, aquí tenemos z y aquí tenemos menos z. Entonces esto lo vamos a aproximar con un phi menor que 20 es 19.5 menos la media
que es 0.07n, sobre la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de 0.0651n. ¿Okay? Y esto es 0.75. Entonces, como no nos sirve este, vamos a fijarnos en 0.25. Vamos a ver si ya lo habíamos encontrado. Estamos acá, estamos aquí en el medio, ¿verdad? Entre los dos más o menos. Menos 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este valor sería menos 0.675. ¿Ok? Y ese es el valor negativo de z, o sea que esto, que es el valor positivo, va a ser igual a 0.675, porque el valor es mayor que un medio. Entonces estamos acá. ¿Okay? Entonces sería 19.5 menos 0.07n sobre la raíz cuadrada de esta cosa. Y como tenemos una raíz cuadrada, la forma es elevar al cuadrado y volveríamos a tener una cuadrática. Entonces, nuevamente la recomendación para ustedes es que usen el solve. Vamos a ver, 19.5 menos 0.07 por n va a ser igual a 0. Entonces elevamos todo al cuadrado. Lo resolvemos y nos da dos valores. A ustedes les debería dar solo uno. 240, vean que en los otros casos era probabilidad, ¿verdad? Por eso es que les daba abajo. 240.42 y 322.77. En teoría, por sentido común, deberíamos hacerlo, pero vamos a ver, cuando hacemos 0.07 por 240 nos da 16.8 acá, y si lo hacemos por 322 nos da 22.54. Entonces, si lo hacemos con 240, la media nos da 16.8, y si lo hacemos con 322, la media nos da 22.54. Ya dijimos que este valor tiene que estar positivo. Con esto nos daría negativo, así que esta es la respuesta correcta. Entonces probablemente escribió 240, 241, aquí no hay que usar un mínimo, entonces la respuesta es N240. Lo que sí es que tiene que ser un valor entero, no va a poner 240.42. ¿Okay? Entonces con este valor de N, uno podría verificar si esto es cierto. ¿Okay? Usando una binomial, es decir, con n240 verificar que 1 menos la probabilidad de que sea menor que 20, la suma desde x igual a 0 hasta 19, de 240 tomamos x, por la probabilidad que si la dan, que es 0.07, a la x, y 0.93, que sería el complemento, a la 240 menos x. A ver, eso nos debería de dar aproximadamente un 25% con el 1 menos, ¿verdad? O un 75% la suma. 1 menos. 25%, ¿verdad? Es esta suma. Acá, 1 menos esto, aproximadamente un 25%, y si hacemos solo la suma, un 75%. Vamos a ver si es cierto. Voy a hacer solo la suma. La suma sería
Binomial de 240 escojo X por 0.07 la X por 0.93 a la 240 menos X entre 0 y 19. Se quejó Julia. Perdón, voy a probarlo en otro lado. De 240 escojo X por 0.07 a la X por 0.93 a la 240 menos X, donde la variable es X de 0 hasta 19. Y solo haciendo la suma nos da 0.7588. Bueno, 89 redondeando bien. Súper bien, ¿verdad? Dijimos, vean que estamos usando una aproximación de la normal. Dijimos que esto debería dar 75%, nos está dando 76% redondeado. Súper bien la aproximación. Entonces, ese valor suena parecido. Ya si uno ocupara, entonces ya uno podría decir, no, me pasé un poquito, lo quiero más bajo. Entonces, tal vez podríamos hacerlo con 239, empezar a jugar un poquito acá a ver si es cierto. Pero ya con eso está perfecto. Esto es una suma con TLC, no parece nada del otro mundo. Otra vez TLC, tenemos, esto sería con promedio y esto sería con suma, no hay nada del otro mundo. Esto es una binomial, hacerlo como una normal, ¿okay? Por la cantidad, ¿verdad? Porque tenemos n igual a 5000, entonces es una más cantidad muy grande y lo que queremos es la probabilidad de que x sea mayor a 60. Entonces, tenemos así. Okay. Vamos a ver qué tal este 359. Entonces, lo que tenemos que calcular es la probabilidad. N nos dicen es 100, X es igual al número de jugadores que ganan. Y nos dice que la probabilidad de que al menos 10, de que X sea mayor o igual que 10 es de 0.15. Como no conocemos la probabilidad, entonces tenemos que hacer la aproximación de la normal. Entonces lo primero que hacemos es calculamos la media, que sería 100p. Calculamos la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de 100 por p por 1 menos p. Es decir, 10 raíz cuadrada de p por 1 menos p. O lo dejamos ahí adentro, da igual. Y entonces esta probabilidad que nos piden es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor estricto que 10. Vean que no he cambiado la probabilidad, la estoy calculando de manera distinta. Sigue siendo 0.015. Aquí cuando quite este 1 menos, entonces, aunque deberíamos dejarlo, bueno, entonces cuando quitemos ese 1 menos es cuando me da 0.85. Entonces la probabilidad de que X sea menor que 10 es de 0.85. ¿Verdad? Entonces otra vez tenemos el problema de que la probabilidad es mayor que 50%, así que estamos acá y lo que queremos es menos z en un 85%, sabemos que esto es 0.15, ¿verdad? Eso es lo que mide la cola, porque todo esto queremos 0.85%, así que queremos 15% en la cola del lado derecho. De hecho, nos serviría, ¿verdad? Debemos haberlo hecho desde acá. La cola derecha mide 0.15, que es el valor que tenemos, así que la cola izquierda pues también mide 0.15, pero ya sabemos que es el negativo. Como estamos usando una binomial, tenemos que hacer la corrección
de una discreta. Así que como queremos menos de 10 sería 9.5 menos la media, que son 100p, entre la desviación estándar, que es la raíz de 100 por p por 1 menos p. Queremos que phi de esto sea 0.85. Entonces voy a buscar punto 15. Vamos a usar este, es el que está más cercano de punto 15, sería menos 1.01234. Entonces, con punto 15 sería menos 1.04. Es decir, esto es positivo. Estamos con el positivo 1.04. En otras palabras, ustedes con el solve de la calculadora van a poner 9.5 menos 100p sobre la raíz cuadrada de 100p por 1 menos p igual a 1.04, y si quieren en la condición inicial le ponen p igual a el x igual a 0.5. Entonces vamos a resolver esto. Elevamos al cuadrado, le decimos que lo resuelva. Eso nos da dos valores para p. Y tenemos, según la calculadora, que esto sería 0.0687 o 0.123, no, 130. 130.0687. Y entonces es el valor que multiplicado por 100 nos dé positivo. Obviamente no puede ser 0.13 porque sería 13 cuando multiplicamos por 100, así que es este, para que cuando multipliquemos por 100 nos quede 6.87 y la resta nos dé positiva, así que esta es la respuesta. Eso es lo que les debería dar el solve de la calculadora, 0.0687. Ese es el valor de P que debería de ajustar para ganar en un turno. Listo. Esta creo que ya lo había hecho y este es aburrido. Me lo voy a brincar. Ok, vamos a ver este. Entonces, esto es los que no asisten. Entonces, N es el que estamos preguntando, ¿ven? ¿Cuál es el mínimo de paquetes que debo vender? ¿Cuál debe ser el valor de N? X es el número de personas que asisten. Entonces, si X es el número de personas que asisten, no deberíamos usar esta probabilidad, deberíamos usar la probabilidad de 0.94, que serían los que sí asisten, porque lo que estamos queriendo, lo que nos están diciendo es el número de personas que asisten. Entonces, con esta probabilidad de 0.94, que son los que asisten, queremos calcular cuál es el valor de N de tal manera que el número de personas que asisten sean al menos 1000. ¿Okay? Y
que esa probabilidad de que el número de personas que existen sea mayor a 1000 sea 0.98. Ok, este está bonito, pues entonces cuando hacemos 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 1000 es 0.98 porque no estoy cambiando la probabilidad, estoy calculando de manera distinta. Ahora sí despejamos que x sea menor que 1000, queremos que sea de 0.02. Este valor está perfecto porque es menor que un medio. Entonces quiere decir aproximadamente phi menor estricto que esto sería 999.5 menos la media, no sabemos qué es, quién es n, que sería 0.94 n por p, entre la desviación estándar que sería la raíz cuadrada de 0.0564 por n. ¿Okay? Queremos el valor de phi que se acerque a 0.02. Un área de 0.02. Estamos aquí en el medio, ¿verdad? Entonces sería menos 2, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2.055. Más o menos. Pueden poner 0.05, si no. Ahí como está más o menos en el medio lo puse así. Y entonces otra vez es usar el sol de la calculadora. 999.5 por la corrección, menos 0.94n. Aquí la corrección, si no la hacen, lamentablemente no les va a dar mucha diferencia, pero se lo voy a tener que poner malo si me tocara calificarles, porque la corrección de discreta siempre hay que hacerla. Menos 2.055. ¿Ok? Entonces, se puede usar el sol de la calculadora. Vamos a ver, 999.5 menos 0.94 por n igual a menos 2.055 por la raíz cuadrada de 0.0564 por n. Entonces elevamos al cuadrado, resolvemos la cuadrática y nos da con uno n de 1047 y con el otro, que son dos soluciones, ¿verdad? Acuérdense, pues yo estoy resolviendo la cuadrática. El sol les da solo una, 1081. Vamos a redondear para arriba para estar seguros en los dos casos, aunque en este no deberíamos. Queremos que este valor sea negativo. Entonces, para que sea negativo, ocupamos hacer la mayor resta, así que esta es la respuesta. Porque si hago 99.105 menos 0.94 por 1047, me da positivo, y no puede ser positivo, tiene que ser negativo, así que la respuesta es, deberíamos de vender unos 1081 paquetes para que con un 98% de probabilidad haya al menos 1000 personas que asistan a los 3 partidos. Ok, acuérdense que ya habíamos hecho uno parecido con este valor de C, así que no lo voy a hacer, probablemente incluso es hasta el 95%. Pueden fijarse si quieren para tratar ustedes de resolver este. Ok, gente, entonces estos son los ejemplos que tenía por resolver. Muchas gracias por su atención.